Hola amigos de YouTube, así como los había prometido, y así como dicen, lo prometido es deuda, así que aquí estamos de nuevo para emprender nuestro estudio de aprendiendo Celtal, que signifique en Celtal también Snopel Batsilkov, así como dice aquí en la introducción, bienvenidos al Snopel Batsilkov, aprendiendo Celtal. Así que esta será nuestra introducción para comenzar nuestro estudio y también les quiero también, así que en estos puntos que les puse, que también el Celtal, así como en todos los lugares, son muy variados y también va a depender en cada lugar también su diferencia de forma de expresar, pero cuando se empieza a hablar, también se entiende con los demás, aunque a veces es diferente la forma de cómo lo expresan. Pero no se preocupen, poco a poco iremos aprendiendo con el transcurso de nuestro estudio. Así que si necesitan aprender otras palabras, pregunten y con gusto les voy a responder. Así que, y este módulo, esta sección que estaremos llevando costará de 5 palabras y eso es lo que durará también cada video que también estaremos llevando a cabo. Pues con el tiempo también buscaremos más eh, una manera más interesante de aprender, pero este será nuestra introducción para comenzar nuestro estudio. Así que, como dice acá, así que empecemos. Bueno, por ahí encontré este también que es bueno recordarles que el celtal tiene, por ejemplo, esta palabra es un verbo de llevar y en Celtal hay 25 maneras de decir llevar. También va a variar, así como aparece en los dibujos en esta parte, como llevan las cosas de un objeto, llevar cargando, abrazando, o diferentes maneras, así como lo expresa en esto. Pero yo creo que este no es lo importante primero, sino que poco a poco iremos aprendiendo cada palabra que vayamos. Así que nuestra primera palabra que estaremos aprendiendo, o así como en este día, es lo que vamos a ver, es lo que es español, perdón, español y celta. Y normalmente es conocido como Kashlankop, Kashlankop, que así lo dicen las personas que hablan celtal cuando se refieren a español es Kashlan, Kashlankop. Y tendrán que aprender mucho estas palabras con acento porque es lo que le hace diferencia a la palabra, a las frases de celtal, porque es cop y cop, cop, y ya también celtal que es basil cop, y también se tendrá que sonar bien, tanto la lengua, los dientes, la boca se tiene que jugar bien, y será basil cop. Repetimos de nuevo, español es Kashlan Kop y celtal Batzil Kop. O literalmente significa lengua verdadera o sí, lengua verdadera. Así que esa es otra y pasaremos a otro. Y esta es una de las preguntas que me han hecho de cómo se dice, cómo se habla, porque es también muy sonado para hacer conversaciones, por ejemplo en Facebook, en Hotmail, y todos son muy reconocidos estas frases, palabras, y casi los utilizamos todos los días. Y es como estás. No le puse interrogación, pero ya saben lo que significan. Es cómo estás, que significa en tal que dice Bina Wilel, Bina Wilel. Así nada más con decir esa frase ya estás diciendo cómo estás, Bina Wilel. Otra palabra ah, para responder bien, gracias. Y también podemos decir bien con la palabra nada más bien para referirse, traducir en celtal es lek ayon, lek ayon. Y la palabra gracias es wokolawal. Y decir bien gracias es lek ayon wokolawal. Pero normalmente, informalmente a veces decimos lek ayon. Pero para que tengamos más respeto es wokolawal, lek ayon wokolawal. Lek ayon wokolawal. Bueno, vamos a ver otra palabra. ¿Y tú cómo estás? Estas son dos palabras que también por ahí se hablan. Es por ejemplo Hanat
Bina Willel es una de las de cómo se habla. Y también Anat Bina Willel. Estos dos también se puede decir. Y así como les dije, también va a depender en los lugares donde uno esté. Así también hay veces que así pronuncian las personas. Pero mientras se sepa con el sonido Hanat Bina Willel o Anat Bina Willel, ya se escucha de que te están preguntando a ti, ¿y tú cómo estás? O tú preguntas cómo está la otra persona. Bueno, vamos a repetir, es Hanat bin Awilel. Hanat bin Awilel. La otra es Anat bin Awilel. Anat bin Awilel. Bueno, continuamos con otra palabra. Es como de preguntarle el nombre, ¿cómo te llamas? O ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Es bin Abil. Bin Abil. También este acento es importante, es la que hace una separación. Bin Abil. Repetimos, Bin Abil. Bueno, creo que es más fácil esto. Bin Abil es ¿cómo te llamas? Continuamos con otra frase. Otra que también es casi normalmente lo utilizamos en nuestra lenguaje es ¿qué haces o qué estás haciendo? ¿Qué significa que es lo mismo? Estos son tres que también yo lo he escuchado que lo dicen, también hay otros lugares que también lo dicen, o tal vez hay más aún todavía, pero que casi va significando lo mismo. Por ejemplo, la primera que tengo es Viña Capasbel. Viña Capasbel. Vamos a decir más lento. Bin Yak Apasbel. Bin Yak Apasbel. Así significa, así dice. La segunda es Bin Yakal Apasbel. Bin Yakal Apasbel. Más lento. Bin Yakal Apasbel. Y la tercera es Bin Capasbel. Esos son los tres que también yo he escuchado y también sonado, pero que también ya entendiendo la primera casi va significando lo mismo, casi se entiende lo mismo. Viña Capasbel, Viña Calapasbel o Bin Capasbel, casi suena, escuchándolo parece que se escuche que es lo mismo y es lo mismo. Bueno, creo que es todo por hoy y antes de que terminemos sería mejor repetir una vez más lo que empezamos. Español dijimos que es Kashlan Kop, Celtal es Batzil Kop, Kashlan Kop y Batzil Kop. Ok, la segunda es ¿cómo estás? Bina Willel. ¿Cómo estás? Bina Willel. La otra es bien, gracias. Lek Ayon Wokolawal. Lek Ayon Wokolawal. Bueno, la otra es ¿y tú cómo estás? Dijimos que es Hanat Bina Willel o Anat Bina Willel. Hanat Bina Willel o Hanat Bina Willel. La otra que aprendimos es ¿cómo te llamas? Que es de Bin Abil. Bin Abil. Otro es ¿qué haces o qué estás haciendo? Bin Capasbel, Bin Yakal Apasbel o Bin Capasbel. Estas son las palabras que hoy aprendimos, así que esperamos aprender más en los siguientes videos. Así que si tienen cualquier duda, cualquier sugerencia también les pido que comenten y también que pregunten si tienen alguna duda o algunas cosas que quieran aprender más. Así que estaremos viendo y que el Señor y que Dios les bendiga a todos.